Señal directa. Bueno, pues recibimos esta mañana con muchísimo gusto al doctor Alfonso Hernández Barrón, él es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Belén. Qué gusto saludarte y Igualmente. saludar desde luego a las y los televidentes de Señal Informativa. Hablábamos un poquito fuera de cámaras, doctor, no lo solemos hacer, pero bueno, se prestó el tema, hablar un poquito de su formación y creo que pues ha sido importante sin duda alguna en un organismo que requiere no solamente de personas formadas en alguna disciplina particular, pero me parece fundamental sobre todo las humanidades, doctor, ¿no? En una comisión como esta sería impensable que alguien que no esté vinculado a esta área esté al frente de la comisión. Definitivamente, hoy para ser defensor de derechos humanos se requieren dos cualidades que me parecen imprescindibles. La primera y la más importante es la sensibilidad social, el compromiso social. Yo como universitario formado bajo esta perspectiva de piensa y trabaja por tu comunidad, pues traigo este chip de ser un agente de cambio social, que además te lo comparto, es una historia de vida de toda mi familia. Mi padre y mi madre también estuvieron trabajando mucho en los temas de derechos humanos, de educación comunitaria, de gestión de servicios públicos. Y esta es una cualidad que deben tener invariablemente quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos. Pero ahora, particularmente después de la reforma constitucional de junio del 2011, se requiere también la expertez jurídica para defender de forma adecuada e integral los derechos humanos. Entonces, hoy, en un sentido de responsabilidad, quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos debemos trabajar en estas con estos dos remos para poder avanzar de forma eficaz. Claro, y que además usted ha tenido experiencia también en el ámbito de las comunidades indígenas, ¿no? Que es un ámbito también bastante sensible dentro de los derechos humanos. Y producto de que me asumo precisamente como integrante de estos pueblos originarios. Mi abuela todavía hablaba el otomí, mi madre un poco, y desafortunadamente ya en mi generación no alcanzó a preservar esta lengua materna, de tal manera que he podido recuperar un poco la memoria ancestral con este vínculo con pueblos indígenas, donde hay diferentes niveles de identidad, sin embargo nos ayuda a recordar de dónde venimos, quiénes somos. Claro. Doctor, y este preámbulo, que de alguna manera fue casual, pero importante, porque llega usted a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pues en medio de mucha controversia por diferentes motivos. Uno de ellos es que en Jalisco no hemos terminado de recuperar la credibilidad en las instituciones, pero además en quienes están al frente de estas instituciones, porque sabemos los procesos que se viven en el Congreso para seleccionarlos, ¿no? Y esto nos ha dejado pues muchos sinsabores. Llega usted en medio de estas polémicas y llega también después de muchos años de observaciones y señalamientos hacia la comisión, y me parecía que hoy más que nunca el sello personal era importante dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dices bien, Belén, que hay una falta de credibilidad en general contra las instituciones. Y en general podemos decir que las instituciones del Estado mexicano le han quedado a deber a la sociedad. Y justamente en ese contexto es que se da también los señalamientos, digamos, contra la propia comisión, pero yo incluso lo pongo más general, contra el sistema de defensoría pública de los derechos humanos. Y ese es el reto. Las comisiones de derechos humanos se crean en la década de los 90 bajo una lógica distinta a la que estamos viviendo ahora. Hoy tenemos nuevas ciudadanías que tienen demandas y planteamientos distintos a los que en aquel momento teníamos ante un Estado autoritario, represor, poco alentador de las libertades. Entonces, pero sin embargo, hoy ya ha habido una transición política, o al menos partidista, a nivel de la Presidencia de la República, aquí en Jalisco también. Ya hemos tenido reformas constitucionales muy importantes y por eso es que este sistema público de defensa de los derechos humanos debe transformarse. Debemos quitarle pesos burocráticos, debemos hacerlos más cercanos a la sociedad y desdoblarnos desde nuestro trabajo de defensa también para provocar el trabajo de gobernanza, esta gobernabilidad democrática en esquemas horizontales, replanteando los roles de poder. Y esto
yo le agradezco a mi labor docente que justamente me ha permitido ir entendiendo estos procesos de cambio. Por ejemplo, y lo pongo en ese contexto, hoy las y los docentes no vamos a impartir clase. Tenemos la misión fundamental de ir a construir conocimiento en colectivo, conjunto con todas las y los estudiantes. Así pasa también en la sociedad. Hoy tenemos que construir políticas públicas favoreciendo la participación de todos los sectores sociales, dialogando también contra las instituciones, porque lamentablemente, y hay que señalarlo, el contexto de violencia pues ha sido provocado por todas y por todos. Desde luego, quienes tienen la responsabilidad de orientar la solución de este problema es justamente las instituciones. Sin embargo, es una tarea que nos corresponde a toda la sociedad. Hoy, por ejemplo, ante los altos números de personas que han sido asesinadas durante lo que va del año y simplemente el día de ayer que vivimos una jornada muy fuerte, pues podemos decir que la violencia en todas sus formas ha trastocado, ha transformado la vida de todas las personas que vivimos aquí. Y esto es justo también parte de los retos que tienen las defensorías públicas de los derechos humanos. Hay un ánimo violento en diferentes sectores de la sociedad. Podemos verlo incluso en las redes sociales, como en ocasiones se convierten en tribunales públicos que condenan, señalan ipso facto en el momento. Vemos un rostro torvo de nuestra sociedad que discrimina en todos los sectores sociales y en todos los espacios, ¿no? Entonces son rostros de una nueva sociedad que requiere también una Defensoría Pública de los Derechos Humanos que ayude a generar este vínculo entre el componente ciudadano y el componente gubernamental, para que podamos construir políticas que nos permitan darle sentido y orden a este universo caótico, podamos generar bloques de certeza sobre como comunidad hacia dónde tenemos que caminar, qué debemos de hacer. Y bueno, son muchas las aristas que hay que tocar, pero justamente hemos transformado ya en estos primeros meses a la Comisión de Derechos Humanos. Y que, doctor, entiendo, hay que empezar un poco por ordenar la casa, ¿no? Que es un poco el planteamiento que usted nos ha hecho en estos primeros meses al frente de la comisión, pero sin duda alguna, bueno, pues el trabajo está ahí en el día a día. ¿Cuáles son los temas que hoy por hoy más están lastimando los derechos humanos de los jaliscienses? Sin duda, el tema de la violencia, y esto nos lleva al tema de seguridad en general, y particularmente, lo he reiterado cada que hay oportunidad, el sufrimiento más doloroso de nuestra comunidad en este momento es el que viven las familias de personas desaparecidas. Tenemos también, desde luego, el tema de la violencia contra las mujeres de todo tipo. Es otro de los grandes rubros que nos está demandando la atención a víctimas en una comunidad que, como ya decíamos, está en medio de una serie de situaciones que nos alteran la vida. Requerimos que la víctima esté acompañada, representada en todo momento. Y sobre este rubro también tendremos que hablar sobre el principio de igualdad y no discriminación. Todos estos grupos sociales que están en una situación de vulnerabilidad. Nos referimos, nosotros hemos identificado algunos grupos que la comunidad seguramente también identifica. Las personas con discapacidad, las niñas, niños y adolescentes, que están expuestos a una serie de vulneraciones a sus derechos humanos y que debemos garantizar bajo el principio de máxima protección, que son certezas que nos han otorgado los compromisos que a nivel internacional México ha suscrito y ha ratificado, no como parte de un sometimiento a la comunidad internacional, sino como parte de aprovechar, apropiarnos de lo que las experiencias dolorosas en otras latitudes han dejado en favor de las organizaciones sociales. El principio de igualdad y no discriminación es transversal, toca, por ejemplo, a las comunidades LGBTI, a los pueblos indígenas, a las personas en situación de indigencia, a las personas privadas de su libertad, a las personas con un problema de adicciones, a las personas adultas mayores. Todas estas pequeñas, grandes minorías que nos recuerdan que los derechos humanos son para todas las personas, de tal manera que como sociedad debemos a fomentar y construir algo fundamental, la cultura de la paz.
la cultura de la inclusión. Que mucha falta nos hace en estos momentos, doctor. En estos primeros meses al frente de la comisión, ¿cuántas recomendaciones se han emitido, doctor? Durante el 2007 emitimos 40 recomendaciones. Y en lo que va de este año ya llevamos 14 recomendaciones. Pero además, no solamente esta es la herramienta que tiene la comisión, también tenemos informes especiales, pronunciamientos, medidas cautelares, amigables composiciones cuando los hechos permiten que haya este tipo de conciliaciones. Es toda una caja de herramientas con la que cuenta la Comisión de Derechos Humanos, incluyendo la presentación del informe anual, que justamente el pasado 26 lo entregamos en un formato distinto, en reuniones de trabajo encabezadas por los titulares de los 3 poderes del Estado. Y además a todos los 125 gobiernos municipales. Estamos ahora recorriendo diferentes espacios con expresiones de la sociedad civil y en todas las regiones del Estado para dar a conocer justo este informe, y en el que incluíamos, y hacia allá iba, una serie de proposiciones, donde a partir de la integración de casos estamos llegando a la perspectiva de las causas. A ver, ¿por qué están ocurriendo estas violaciones de derechos humanos? Y en 10 puntos nosotros le estamos pidiendo a las autoridades que trabajen para garantizar de forma integral y transversal los derechos humanos, que son más o menos los que hemos comentado ya hace un momento, ¿no? El tema de hacia un presupuesto con enfoque de derechos humanos, porque toda política pública que no viene acompañada de un presupuesto es demagogia. Estarás de acuerdo, Belén, porque de repente son muchos, el funcionariado de repente suele señalar de forma verbal ciertos compromisos, si no se respaldan en presupuestos suficientes, pues eso queda en el aire. Desde luego los temas de seguridad pública, con un enfoque particular a las víctimas de desaparición de personas y a promover los derechos, el respeto absoluto a los derechos humanos de las mujeres, la atención a víctimas, los temas de salud, de educación, de medio ambiente, el sistema penitenciario, que pues ya hace unos días la homóloga nacional dio a conocer un estudio que hicimos en conjunto de supervisión de centros penitenciarios, de cárceles municipales, muchas de estas cárceles municipales haciendo funciones de seinjures, ¿no? Y estas propuestas van dirigidas a los 3 poderes. Por ejemplo, en el caso de la comunidad LGBTIQ, ¿qué estamos pidiendo? Al Ejecutivo le estamos solicitando una serie de políticas públicas que incluyen la elaboración de manuales, protocolos, reglamentos, revisión de los propios procesos, capacitación. En ese mismo rubro, al Legislativo, ¿qué le estamos solicitando? Que elabore un diagnóstico, identifique aquellas normas que limitan, menoscaban o anulan los derechos de la comunidad LGBTIQ. ¿Qué le estamos pidiendo al Poder Judicial? Que fortalezca la aplicación del protocolo especializado dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a los 125 gobiernos municipales les estamos pidiendo también esta perspectiva integradora que garantice los derechos que tienen todas las personas, independientemente de su orientación de género, etcétera, ¿no? Entonces, doctor, si me lo permite, un sector, además, un grupo que había sido prácticamente eliminado dentro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿no? Y justo es parte de la transformación que ahora hemos tenido. Le estamos quitando peso burocrático a nuestros procesos y hemos integrado una nueva estructura, no solo con la tradicional en materia de defensa, que son las visitadurías generales, sino ahora también hemos creado relatorías y grupos de trabajo especializado por temas, integrando una perspectiva amplia, incorporando el diálogo con actores sociales, con académicos, de tal manera que la comisión pueda seguir cumpliendo este trabajo que le encomiendan de conocer de presuntos casos de abuso de autoridad o de actuación indebida de servidoras o servidores públicos, pero además de ir favoreciendo esta cultura de la inclusión, esta cultura que nos lleve a garantizar el respeto a la igualdad y a la no discriminación. Y tenemos grupos especializados ya en temas de pueblos indígenas. Ya estamos ahora a punto de salir a las comunidades a recorrerla una por una,
para hacer un diagnóstico sobre la situación que guardan sus derechos humanos, particularmente desde la perspectiva colectiva, servicios públicos, porque en las comunidades indígenas es donde encontramos los niveles más altos de vulneración a los derechos humanos, por varias razones, partiendo desde que la propia situación geográfica los coloca en una situación de aislamiento, que luego los lleva a la marginación, y con frecuencia terminan en la discriminación institucional. Entonces ya tenemos, le llamamos nosotros un quórum y establecimos un curso de acción y vamos a hacer ya, esto desde luego lleva todo un trabajo de gabinete, pero luego ya iniciar los recorridos localidad por localidad, compartiendo este proyecto con las propias comunidades, ¿no? Tenemos un grupo de trabajo especializado, por ejemplo, en los temas de discapacidad y ya emitimos una recomendación general en el tema. Lo mismo en el tema de mujeres, lo mismo en el tema de la comunidad LGBTIQ, lo mismo y, por ejemplo, otro grupo de trabajo especializado, el derecho a la ciudad. ¿Cómo debemos pensar cómo estamos construyendo? Le estamos pidiendo a las autoridades que revisen los criterios bajo los cuales están autorizando nuevas construcciones y cómo estas impactan en la dinámica de integración comunitaria, incluso favoreciendo en ocasiones la desigualdad. Doctor, muchísimos temas que se nos quedan en el tintero. Cada uno de los que acaba usted de mencionar nos daría para hablar en un programa. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero queda hecha la invitación para que nos acompañe de nueva cuenta. Ya tendremos oportunidad de desgranar cada uno de estos temas. Gracias y muy buenos días. Buenos días, con gusto. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más.